Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Vinimos hasta este lugar para hablar de un tema muy importante que ustedes nos han pedido mucho, y es el tema de intermediación en el campo, en las cosechas, cuando sacamos nuestras producciones. Pues justamente vinimos a hablar hoy con el gerente de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, que ha sido un plan piloto muy interesante, pues que justamente ha dicho, bueno, necesitamos un campo sin intermediarios, necesitamos que los productores puedan vender a mejor precio sus cosechas, y para eso nos acompaña hoy César Carrillo. Él es el gerente de esta agencia de comercialización. Gerente, ¿cómo está? Para nosotros es un placer. Muy agradecido de este espacio. Bueno, para nosotros es un placer que nos esté acompañando, y quisiera entonces que empecemos contándole un poco a la gente en qué consiste la agencia. Bien, la agencia de comercialización es pues ya no es un piloto, ya es una realidad de nuestro plan de desarrollo departamental. Es una agencia que se creó precisamente para combatir aquellos intermediarios que le agregan precio a los productos, pero no le agregan valor. No todos los intermediarios son malos, algunos intermediarios transportan, lavan, acopian y merecen ganar, pero evidentemente en el ecosistema que tenemos hay una cantidad de intermediarios que no hacen nada, sí, pero se quedan con la plata de los campesinos. Y un poco lo que estamos logrando desde la agencia es demostrar que si el campesino puede llegar a los consumidores finales o más adelante en la cadena, pues duplica o triplica su precio de venta, que es muy importante pues para la operación. Contémosle un poco a la gente cómo es ese juego entonces entre ustedes, digamos, de comercializar directamente las cosechas, pero también con los intermediarios. Mire, ¿qué hemos encontrado? El campesino produce, y después de eso hay una cantidad de cosas que pasan en la post cosecha. Alguien tiene que seleccionar, alguien tiene que lavar, alguien tiene que transportarlo. A veces son productos que tienen algún tipo de procesamiento. Hay centrales mayoristas que acopian, que pagan un arriendo, que pagan servicios públicos. Ellos están haciendo una labor absolutamente justa y honesta. Ellos merecen ganar por su operación, pero en un ecosistema como el colombiano y en Cundinamarca pues es bastante grave. Hay personas que no hacen nada ahí y van y atropellan al campesino, le pagan a veces por debajo de sus costos de producción y duplican el precio de venta a un mayorista, por ejemplo. Corabastos, que es un actor tan importante y que a veces ha sido tan maltratado de que los intermediarios necesariamente están en Corabastos. Corabastos son comerciantes que pagan un arriendo, que tienen que ganar, y ahí hay gente mala y buena, como lo hay antes de Corabastos, como lo hay después de Corabastos, pero sin lugar a dudas lo que está claro es que el campesino siempre lleva la peor parte, es al que menos le pagan. Entonces lo que estamos haciendo es saltándonos buena parte de la cadena, llegando a los PAEs, llegando a los restaurantes, llegando a las tiendas. A los grandes compradores. Llegando a los compradores. Y al hacer eso, resulta que el campesino está vendiendo al doble de lo que normalmente le vendería a un intermediario. Sí, por ejemplo, mire que en estos días se dio a conocer mucho el caso, por ejemplo, de cebolleros que llegaron a la central de abasto, reclaman también justamente este tema, hablan, por ejemplo, también ya de importaciones. Bueno, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, ciertos productos como la cebolla, la papa, digamos, ciertos frutales que son muy reconocidos del departamento de Cundinamarca? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Donde nosotros nos metemos los ojos, sí, ahí encuentra uno, digamos, ineficiencias del sistema. No quiero ponerme muy técnico, eso se llama un oligopsonio, donde hay muchos productores, muchos consumidores, pero unos pocos mayoristas. Y entonces en cebolla, en papa, en tomate, en leche, en panela, en todos esos productos existe lo mismo. Grandes intermediarios que le pagan mal al campesino y hacen una operación comercial y se quedan con 80, 90, 150% de la rentabilidad, y al campesino a veces ni siquiera le pagan lo que se gasta. Entonces ha sido revolucionario además por la otra punta, porque al hacer esto se logra llegar a consumidor final más barato, un 10, un 15%. Entonces ya no solamente es la economía del pequeño productor, sino también es la economía familiar del consumidor, que logra comprar un poco más barata su comida. Todos sabemos lo que pesa la alimentación en la canasta familiar.
y eso pues además contribuye con la política pública de seguridad alimentaria de una manera importante. Y por ejemplo, hablando de un contexto de la inflación, que por ejemplo ha sido también una palabra que ha preocupado bastante a los colombianos y en general al mundo, ¿cómo digamos este tipo de compras directas pues puede apoyar o mitigar más bien las consecuencias digamos de los altos precios que se están teniendo ahora? Cuando por ejemplo un bogotano va a un mercado campesino en la esquina de su casa y compra el mercado ahí, lo está comprando un 10, un 20% más barato que si fuese a una gran superficie o si fuese a una tienda, digamos, mayorista. Entonces ya por economía, ahorrarse la plata en el mercado, la familia gana. Dos, la calidad. Es un producto que ha sido menos manoseado, menos transportado, menos empacado. Tres, le está comprando directamente al campesino. Entonces no le está pagando a unos intermediarios, sino le está comprando directamente a quien sembró la tierra. Entonces fíjense que gana el campesino, pero gana el consumidor. Y claro, los costos de producir comida están volados. Los fertilizantes, digamos, todo lo que se necesita. Entonces, claro, ahí viene un trabajo también de la agencia, que es invertir en esos costos para ayudar a disminuírselos. Insumos agropecuarios a través de la tarjeta agropecuaria, tenemos una flota de transporte, 50 camiones para ahorrarle los fletes a los campesinos, tenemos maquinaria y equipo, hemos entregado más de 30.000 millones de pesos en el último año en todo tipo de maquinarias para ayudar a simplificar los costos del campesino. Entonces, con una mano bajarle costos, pero más importante, ayudarle a que venda a mejor precio. Bueno, ya hemos entonces dado, digamos, un contexto de lo que hace la agencia, de también el panorama que ustedes encuentran en el campo cundinamarqués y por supuesto que es un panorama que también pasa en toda Colombia, pero ahora hablemos de cómo lo logran, cómo es que ustedes entonces se articulan pues para llevar esos productos a la mesa de los colombianos. La revolución de la agencia ha sido conocer el territorio, o sea, conocer la vereda, que es donde realmente pasan las cosas. Ese detalle de quién lo siembra, quién lo acopia, en dónde se carga, a dónde se lleva, hoy lo conocemos, antes no lo conocíamos. Entonces, por un lado, conocer la oferta, las asociaciones campesinas, fortalecer la asociatividad, capacitarlos, ha sido fundamental. Hoy tenemos claridad, si nos preguntan por fresa, hoy sabemos nosotros exactamente quién, dónde y cuándo y cuánto. Antes no lo sabíamos y así con todos los productos del departamento. Pero por el otro lado, nosotros tenemos una operación de venta. Entonces, por canales, compras públicas, Horeca, e-commerce, plazas de mercado, agroindustria, tenemos equipos de ventas vendiendo. Entonces vendemos acá y acá tenemos la oferta, lo que hacemos es encadenarla y ahí hemos hecho varias cosas importantes. Ya pusimos una plata muy importante de la gobernación de Cundinamarca, 20.000 millones de pesos, para nosotros comprar directamente, no solamente encadenar, sino nosotros comprarle al campesino clientes, claro, y pagarle de contado. No, que muchas veces logra vender, pero le pagan a los 90 días. Entonces ahora con nosotros le estamos pagando al segundo día, al tercer día, y si le vendemos, por ejemplo, a un PAE, o a un proveedor de un PAE, nosotros esperamos los 2 o 3 meses que nos paguen. Entonces estamos beneficiando el ecosistema porque financiamos al operador, por ejemplo, esperamos la cartera, pero le estamos pagando de contado al campesino. Claro, digamos que entonces ese capital de base ha sido como también la plataforma para ustedes poder lograrlo, ¿no? Entonces, o encadenamos para que hagan negocios, o nosotros tenemos una plata en operación para comprar y vender. Bueno, usted ya hablaba, por ejemplo, del e-commerce, de todas estas herramientas que ahorita están surgiendo y están tomando, digamos, más fuercita en el sector agro especialmente. ¿Cómo ha sido esa articulación también con la tecnología? Pues es decir, digamos que en el e-commerce no se tiene que pagar un arriendo, no se tiene que pagar servicios públicos, es una forma muy eficiente. Hemos hecho varios programas para hacer mercatones y hacerlos virtuales, es un éxito cada vez que se hace, y pues las plataformas que hoy existen, la tecnología que hoy existe y la logística que hoy existe, pues está para eso. Entonces ya hemos lograr que los campesinos entren a ese tipo de plataformas. Pusimos una tienda en el norte de Bogotá que se llama Cunamía, que es de la agencia y que vende los productos ahí, pero tiene e-commerce. Entonces ahí la persona que pida a Cunamía o que pida a las páginas de la gobernación, pues básicamente recibe producto de mayor calidad a menor precio, directamente al campesino. Bueno, digamos que entonces podemos hablar de un proyecto que está en el centro de muchos
y muchos ejes y para todo tipo de públicos, que eso es algo que también hay que decir, es decir, para aquellos que acceden a las redes, pero también para aquel que compra convencionalmente. El que va a Cunamía, por ejemplo, encuentra los productos del departamento de Cundinamarca en formato gourmet. Entonces, los mejores platos hechos con las comidas de los campesinos, las mejores artesanías del departamento, los mejores artículos procesados del departamento en una tienda en la 85, lo más elegante del mundo a precios altos, y lo que vendemos ahí va directamente al campesino. Entonces, ahí estamos logrando otra cosa, mostrar que tenemos el nivel suficiente y la calidad suficiente para vender productos de todo tipo, panelas, embutidos, procesados, lácteos, y se encuentran en esa tienda. Y así como nos comemos una deliciosa gallina en cualquier municipio del departamento, allá encontramos un risotto de gallina, que es lo mismo, pero en un formato para todos los tipos de clientes. Un formato para todo tipo de públicos. Y eso, digamos, que también es un plus que tiene entonces la agencia. Pero ya hemos hablado de todas las bondades. Ahora contémosle a los productores que nos ven cómo entonces se logra ese paso a paso, porque una persona puede decir, bueno, yo tengo mi cosecha, he tenido que venderla a precios muy baratos, pero acá no ha llegado la agencia. ¿Cómo entonces pueden hacer ellos para acceder? Porque esa resulta siendo la pregunta más importante. Nosotros hoy estamos en todos los municipios, tenemos presencia casi que física, estamos trabajando con todas las humatas de los municipios, estamos trabajando con todos los presidentes de asociaciones campesinas. Entonces aquí hay un mensaje: si hay un campesino que me está escuchando hoy que no está asociado, busque a su asociación más cercana, porque es más fácil trabajar en grupos de asociatividad. Tenemos 800, 900 asociaciones campesinas del departamento trabajando con nosotros, y ahí es más fácil llegarles con una máquina, llegarles con insumos, llegarles con una conexión para que vendan sus productos. Para ellos es más fácil contratar un solo camión que 10 camiones por economía de escalas, o programar los camiones de la agencia. Entonces, digamos que fácil, las páginas de la agencia, las redes sociales de la agencia, @comercialcundi, las páginas de la gobernación, sus presidentes de asociaciones campesinas, las humatas de sus municipios, y básicamente es levantar la mano, porque los estamos buscando. Le doy un dato: hoy tenemos problemas es de oferta y no de demanda, es decir, tenemos muchos pedidos, muchos. Pero no hay cómo suplir. Pero entonces ese círculo vicioso que existía antes de yo no cultivo porque vendo mal, lo estamos rompiendo. Entonces ya el hecho de que empiecen a vender mejor sus productos hace que los jóvenes vuelvan de las ciudades al campo, por ejemplo, y empiecen las personas a abonar su cultivo, porque ahora sí lo van a poder vender. Entonces ese círculo vicioso se convierte en un círculo virtuoso. Bueno, hay dos preguntas ahí muy importantes que me surgen, y es, por ejemplo, en el tema de esos requisitos que debe tener entonces esta finca, esta producción. Puede decir una persona, bueno, yo no quiero asociarme, pero tengo una producción muy grande, ¿cómo puedo lograrlo? Nosotros tenemos, o sea, no todos los productores son iguales. Está el productor chiquito que tiene una finquita de 1 hectárea, que es casi que autoconsumo. Eso es muy diferente al productor grande que tiene monocultivo, que abona, que tiene máquinas, que tiene grandes extensiones. Entonces, cada segmento de la población tiene una oferta institucional por parte de la agencia. Entonces aquí quizás le llegamos con fortalecimiento, con mercados campesinos, con insumos, y acá necesita exportar, o necesita tecnología, o necesita e-commerce. Saca grandes volúmenes, entonces esos grandes volúmenes seguramente van para los PAES, para los grandes compradores. Saca pequeños volúmenes y la calidad un poquito diferente, entonces va a una plaza o va para otros segmentos. Cada segmento de la población tiene una oferta institucional. Ustedes entonces identifican esos segmentos. Bueno, vamos a ir hablando de varios temas, porque también entonces entra la carestía de insumos, de fertilizantes, lo que está pasando ahorita en Cundinamarca con todo el tema de la ola invernal, pero ya volvemos después de un corte de comerciales. Y regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro, y hoy estamos hablando de los intermediarios en el campo, de una apuesta que saca la Gobernación de Cundinamarca, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, que ya lleva un periodo de tiempo muy importante aquí en Colombia. Y justamente, gerente, veníamos hablando entonces de los requisitos que se necesitan, de cómo acceder, de cómo se puede llevar a compras directas sus cosechas, pero entonces tocábamos un tema puntual, y es la gente ya no quiere cultivar. O sea, es decir, hay una gran demanda,
¿cierto? Pero poca oferta de los campesinos, de nuestros cultivos, y una de esas situaciones también la hemos preguntado mucho acá en el canal y nos dicen no cultivamos porque ya no está siendo rentable, por ejemplo, con el tema de costos de fertilizantes, de insumos, se han triplicado los precios. En ese caso, por ejemplo, ¿qué podemos decir y qué se está haciendo desde la agencia? Esa es la génesis de todo. O sea, un campesino, como cualquiera de nosotros, no hace una operación donde pierda plata. El campesino es una operación empresarial, de alguna manera. Si invierte una plata y vende menos de lo que invierte, pues yo no vuelvo a sembrar y me voy para la ciudad y me voy a buscar empleo y vendo la finca o dejo que la finca se dañe. Entonces, evidentemente, cuando se logra que se venda más y que los ingresos sean mayores, eso es como cuando nos aumentan el sueldo a los empleados al doble o al triple. O sea, lo que estamos haciendo de alguna manera es aumentándole el sueldo a los campesinos, entonces ya les alcanza para cubrir sus costos y ya les deja una utilidad. Entonces, cuando pasa eso, me asocio, entonces vuelvo a creer, recupero la confianza en el negocio, se le recupera la dignidad a los campesinos, que es un tema tan importante. Entonces ahí sí abono. Entonces ahora sí cuido mi cultivo, entonces ahora sí me asocio con el otro, con mis vecinos de vereda para llevar un camión y no. Es un círculo virtuoso, es un ciclo. ¿Qué inicia? Entonces todo depende de aumentar el precio y empezar a controlar los gastos, y es un poco lo que la agencia entendió. Si ustedes se dan cuenta, pues siempre hay mucha oferta institucional para fortalecimiento productivo, etcétera. Digamos que las secretarías de Agricultura hacen eso siempre, pero nadie hacía lo que nosotros estamos haciendo de ayudar a vender, ayudar a mercadear, ayudarle al campesino a buscar el cliente. El campesino no necesariamente sabe presentarse a una licitación para ganarse un programa social en Bogotá. Puede tener el potencial, pero digamos le faltan ciertos recursos. Y ahí es donde el gobierno tiene que entender eso. Tiene camiones, entonces nosotros compramos camiones y se los ponemos a disposición. Hoy nosotros tenemos una flota de 50 camiones y hay una programación, y todas las carreteras de Cundinamarca están inundadas de camiones de la agencia a cero costo para el campesino. Bueno, son 50 camiones, pero son 116 municipios. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a suplir a todos estos? Trabajando 24 horas sábados y domingos, hemos llegado a todos los municipios del departamento. Claramente siempre las necesidades superan las capacidades, pero pues realmente hoy tenemos presencia activa y beneficiamos ya a cerca de 50.000 campesinos del departamento. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en época de lluvias? Y no podemos ser ajenos a eso y a la situación que viven miles de campesinos hoy. Justamente, por ejemplo, hablemos de municipios como Pacho, Cundinamarca, que hace unos días ya mostró grandes registros de inundaciones, y en fin, son bastantes los que se han visto afectados en el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo a decirle a la gente, venga, esa cosecha inundada también puede servir o podemos rescatar algo? Lo mismo, digamos, adicional a la oferta institucional tradicional de pues, enviar las maquinarias, las ayudas, etcétera, diseñamos un programa en la agencia que se llama Operación Rescate, que digamos básicamente es ubicar esas cosechas que están a punto de perderse o que se inundaron y vamos a la finca y las compramos en la finca, las cargamos y nos las llevamos. Eso lo utilizamos ya sea para los clientes o lo utilizamos para hacer los mismos programas sociales de la gobernación, porque la gobernación compra comida para hacer mercados y regalarles o entregarles mejor a las comunidades afectadas por el invierno. Entonces, lo que tradicionalmente pasaba es que el gobierno iba, abría una licitación y venía alguien y se la ganaba y entregaban unos mercados. ¿A quién le compraban ellos? A mayoristas que le habían dado en la cabeza, perdóneme el término, a los campesinos y estaban pues ganando una utilidad. Hoy los mercados que nosotros entregamos se los compramos a los pequeños productores, le entregamos a los pobres y damnificados comprándole a los pobres y damnificados. Entonces eso es un cambio en el modelo, es una verdadera reforma agraria. Bueno, por ejemplo, hoy nos pueden estar viendo entonces varios televidentes que dicen, yo en este momento estoy afectado por el tema de la ola invernal. ¿Qué puedo hacer? Porque la entrevista me gusta mucho, pero ¿qué puedo hacer en este momento? Lo mismo. En cada municipio tiene sus temas de riesgo, sus comités de riesgo. Es levantar la mano, decir aquí tengo una cosecha de cebolla inundada, con los de riesgo, con los de Lomata, con nosotros, nos contacta, nosotros vamos, la compramos a buen precio, de contado, y nosotros nos encargamos de vender ese producto. Bueno, entonces ese es un compromiso para todos nuestros televidentes. Eso es lo que venimos que haciendo hace un año y medio. Bueno, es un trabajo muy excelente, digamos que suena bastante bien, y por supuesto es una apuesta
que impulsa entonces a ese campo colombiano, según usted nos lo cuenta. Pero hablemos ahorita un poco de la agencia de comercialización en toda esta articulación también de Bogotá región, de la región metropolitana. Usted nos habla mucho, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá con el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo está ese tema? Hay una cosa muy afortunada para nuestra región central y es la región metropolitana. Nosotros, en Colombia hay 11 regiones metropolitanas o áreas metropolitanas y no estaba la más importante, que es Bogotá, Cundinamarca, que es 30% del PIB del país. Y buena parte de los problemas que hoy tenemos en abastecimiento, en seguridad, en movilidad, es porque Bogotá iba por una vía y Cundinamarca iba por otra vía en los últimos 100 años. Y eso es inaceptable. Hoy con la región metropolitana se crea una agenda común para proyectos comunes. Dígame qué hay más común que la alimentación de los bogotanos. El 95% de la comida de los bogotanos es de fuera de Bogotá. Bogotá no es soberana alimentariamente, solamente produce el 5% de su comida. ¿Dónde compra la comida? En Cundinamarca el 45%, Tolima, Meta, Huila y Boyacá. Ahí es donde compra la comida antes. Deben estar articulados. A Bogotá le interesa qué se siembra, cómo se siembra, y los clientes de los campesinos de Cundinamarca están en Bogotá. Y usted nombra, digamos, estos departamentos también muy claves en lo que se llama el RAPE, la región central. Y ha sido bien interesante el tema de la agencia de comercialización ahí, porque ustedes han sido entonces ese piloto. Incluso el año pasado, nos acordamos, más o menos el 1 de diciembre se realizó el Congreso contra el Hambre y estaban varios de estos personajes, de los representantes, y decían, bueno, queremos implementar la agencia en nuestros departamentos. ¿Cómo está ese tema? Digamos, ¿cómo van ustedes entonces a apoyar también esa parte? Entonces, a raíz de esa nueva forma de pensar regional, o sea, no en su municipio, en su territorio, sino regional, pasaron dos cosas. Uno, se logró meter el tema de abastecimiento en la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, y en vez de ponerse a crear una agencia regional, delegaron las funciones en la agencia de Cundinamarca, que ya lo sabemos hacer. Entonces ahora la agencia de Cundinamarca es Bogotá, Cundinamarca. Y eso es una cosa relevante, es una cosa que ya no se preocupa solo por los campesinos de Cundinamarca, sino por la alimentación de los bogotanos. Y eso es bien interesante porque unir Bogotá y Cundinamarca fue un tema histórico y no fue tan fácil. Es el primer gran positivo de la región metropolitana. Es un hecho concreto de cómo trabajando unidos se pueden beneficiar los bogotanos y los cundinamarqueses. Y dos, la RAPE, los gobernadores de estos departamentos que hemos mencionado, también dijeron, nosotros necesitamos que la agencia también tenga un espectro más grande. Hoy ya hacemos muchas cosas. Cuando yo le cuento que estamos comprando productos para nuestros programas sociales, muchos de esos los compramos en los departamentos vecinos porque en Cundinamarca no los tenemos. Entonces ya hoy tenemos compras de arroz, de plátano, de frutas de clima frío, etcétera, que podemos traer de otros departamentos. Y lo que viene en los próximos meses es precisamente lograr una articulación con esos departamentos y con el director de la RAPE, que ha sido un socio de este proceso, para hacer esto, pero ya a nivel regional. Es decir, digamos que la expectativa entonces sería crear una agencia de comercialización también en esos departamentos, o que la agencia de comercialización de Cundinamarca se amplíe. Entenderemos que la lógica es ampliar el espectro de la agencia de Cundinamarca, que ya tiene un equipo de trabajo, unos métodos y procedimientos, un conocimiento, una experiencia, y de hecho ellos en el último consejo directivo de la RAPE, los gobernadores que estoy mencionando más la alcaldesa de Bogotá, en consejo directivo pidieron que la agencia de Cundinamarca estuviese al servicio de toda la RAPE. Bueno, hablemos para ir terminando ya esta entrevista y este espacio de una cifra bien interesante, y nos llamaba muchísimo la atención porque hablábamos, por ejemplo, de que el 2022 cerró con una disminución cercana al 497 millones en el tema de fletes para los campesinos. ¿Cómo se logró también esta cifra y qué representa, especialmente en qué ciertas provincias, digamos, ustedes han llegado más? ¿En qué provincias? El tema de los camiones inicialmente no era tan importante en nuestra mente porque pues es un componente del apoyo logístico, pero realmente se ha vuelto muy importante. O sea, de un campesino que se ahorra $1 millón para traer 6 toneladas a Bogotá, pues ese $1 millón casi que es la utilidad de la operación. Y no por eso hemos comprado más camiones cada vez más, y seguramente vamos a comprar más, y hoy los camiones están en full operación. Entonces,
Ustedes ven camiones en Útica, en toda la zona de Panela, ven en el Guavio con el tomate, ven en todos los lugares del departamento y ya tenemos un equipo logístico recibiendo las solicitudes. Eso es un Tetris para cuadrar los recorridos, es muy complicado, pero un poco eso es lo importante de la agencia, es este conocimiento que hemos adquirido de cómo manejar la operación, y yo creo que no hay un municipio del departamento donde no hayamos llegado con transporte para los campesinos. Bueno, gerente, pues muchísimas gracias por atendernos, por contarnos más sobre la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, y quisiera cerrar este espacio dándole 10 segundos para que usted entonces le digan a todos nuestros productores que en este momento nos ven, justamente que están preocupados, que día a día denuncian, que día a día llegan quejas de todo lo que está pasando. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes les dan? El mensaje es muy concreto: sí se puede vivir del campo, sí se puede tener una vida digna viviendo de la tierra. Hay que vender mejor y nosotros les ayudamos a vender mejor. Ese es el mensaje clarísimo. Durante año y medio hemos logrado que sí se puede. Lo que viene ahora es ampliar los volúmenes y los alcances, y el mensaje del gobernador de Cundinamarca ha sido muy claro: esto es un proceso para devolverle la dignidad a los campesinos. Los campesinos no necesitan que les regalen nada, necesitan vender sus productos a precios justos. Cuando logramos quitar esos intermediarios que estaban atracando a los campesinos, logramos que tengan un ingreso decente, una utilidad decente y una vida perfecta. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está entonces el mensaje de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca: un campo con dignidad.